Bueno, con esta introducción, uno de mis grupos preferidos, Dire Straits, les quería hablar un poco esta vez del septiembre hematológico. El mes de septiembre se recuerda las neoplasias de la sangre, así como existe un octubre rosa, un noviembre azul. Septiembre le toca a la sangre, donde en varias fechas les toca a diferentes tipos de cáncer hematológico, como es el linfoma, el mieloma, la leucemia en general, leucemia mieloide crónica. Términos y condiciones del canal. Bueno, diferentes campañas de concientización vamos a encontrar en las redes y podemos escuchar en los diferentes medios de comunicación. Nos tocan de cerca a los hematólogos. Para hablar un poco en general del cáncer de la sangre o el cáncer hematológico, como concepto general podemos decir que es un cáncer que se origina en las células de la sangre, muchas veces en la médula ósea como fábrica de la sangre, y puede afectar al sistema linfático en el caso de linfomas, mielomas. A diferencia de otras neoplasias, no son tumores sólidos. Uno dice cáncer y generalmente piensa en tumores sólidos. Sin embargo, aquí la sangre misma es un tejido líquido, si bien está compuesto por células también, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Estas, sin embargo, están nadando en la sangre y circulando por diferentes vasos sanguíneos, venas, arterias, etc. Entonces aquí afecta la producción y la función normal de las células sanguíneas. En general, la clasificación, los tres tipos más frecuentemente conocidos son las leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple. Las leucemias es el cáncer de los glóbulos blancos, muchas veces se origina en la médula ósea. En general se pueden dividir en agudas, que tienen una evolución rápida en días o semanas, versus las crónicas, que tienen una evolución más lenta en meses y a veces años inclusive. Por ejemplo, leucemia linfática o linfoblástica aguda versus la leucemia mieloide crónica. Por otro lado, los linfomas, que es el cáncer del sistema linfático, que afecta principalmente a ganglios linfáticos y vasos. Aquí los enfermos son los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, y justamente si son los linfocitos los enfermos, de ahí la palabra linfomas. Estos linfocitos están circulando dentro del torrente sanguíneo, en las venas, y en su circulación de paso se van acumulando en los ganglios linfáticos, y por ese motivo se agrandan y forman nódulos. Se conocen dos grandes subtipos, los linfomas de Hodgkin, que justamente se caracteriza por tener las células de Hodgkin o células de Red-Sternberg, y los linfomas no Hodgkin, que no tienen ese tipo de células, son otro tipo. Y otra neoplasia muy frecuente y conocida de la sangre es el mieloma múltiple, donde las células que sufren la mutación oncogénica, aquí es la célula plasmática o plasmocito. Estas células plasmáticas normalmente son especializadas en la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas. Por lo tanto, el mieloma múltiple también se caracteriza por la producción muy aumentada de anticuerpos en forma monoclonal. Este mieloma múltiple afecta característicamente a los huesos, a los riñones, y disminuye también la inmunidad. Como etiología o causas, factores de riesgos, es multifactorial, no hay una sola causa, y se sabe que todo cáncer, y el cáncer hematológico no es la excepción, se origina por mutaciones genéticas espontáneas en la célula madre, en este caso hematopoyéticas. Esto se debe a exposición a factores ambientales, como son la radiación, sustancias químicas derivadas del benceno.
se puede asociar a inmunodepresión crónica. También se puede asociar a infecciones virales como el virus del Epstein-Barr, el retrovirus HTLV1, el VIH también, y factores hereditarios en los síndromes genéticos predisponentes. La epidemiología es muy variable, pero sí en conjunto las neoplasias hematológicas son muy frecuentes, interesa al 10% de todas las neoplasias. Sabemos que el cáncer más frecuente en la mujer es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de cervix. En el varón, el cáncer de próstata. Es muy frecuente también el cáncer de pulmón, el de colon, y luego ya están las neoplasias hematológicas como el linfoma en primer lugar, el mieloma múltiple en segundo lugar y las leucemias en general. Si hablamos un poco de los niños, la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente que existe en el niño. No obstante, justamente ahí es donde tiene su mejor pronóstico. Más del 80% de los casos se pueden controlar y curar hoy en día en los niños. Por otro lado, los linfomas y el mieloma múltiple, como son ya neoplasias hematológicas crónicas, son más frecuentes en los adultos mayores. Por supuesto, hay que ver otra vez el subtipo para hablar con más detalle de las características epidemiológicas. Hablando un poco de la fisiopatología, en condiciones normales sabemos que la médula ósea es como la fábrica de la sangre. Es donde se producen entonces los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y están ellas en equilibrio tanto en producción como destrucción, ¿verdad? Y cuando ocurre el cáncer hematológico, se inicia en una mutación oncogénica que altera la célula madre hematopoyética. Esa célula comienza a multiplicarse sin control, una replicación exponencial sin control en forma desordenada, y por otro lado inclusive se pueden perpetuar en el tiempo y salen del control de apoptosis programada, equilibrando el ecosistema en el organismo. Las células defectuosas desplazan a las células sanas y así es que producen sus síntomas como anemia, inmunodepresión, fiebre, infecciones y púrpuras o hemorragias. Además pueden infiltrarse en órganos como el hígado, el vaso, ganglios y el sistema nervioso central, y finalmente en cualquier tipo de tejido u órganos. Hablando un poco del cuadro clínico, los síntomas depende del subtipo. Por ejemplo, si con relación a la anemia produce cansancio, palidez, disnea, taquicardia. Cuando hay glóbulos blancos bajos, leucopenia, infecciones, fiebre. Cuando hay plaquetopenia, actividad purpúrica, hematomas, equimosis, moretones, sangrados. Síntomas generales como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, y puede dar también nódulos, organomegalias, linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, dolor óseo inclusive. Los estudios que se hacen para el diagnóstico de estas enfermedades, en el laboratorio principalmente el hemograma completo, y un buen hemograma sabemos que le acompaña un buen frotis de sangre periférica. En médula ósea, el aspirado de la biopsia, el inmunofenotipo se puede hacer por citometría de flujo o inmunomarcación de la biopsia. Estudios moleculares y genéticos para la detección de las mutaciones que acompañan a estas neoplasias, a este tipo de cáncer, por ejemplo el BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica. Y también se pueden usar imágenes como tomografía, ecografías, resonancias, y el PET-CAM, que es un tipo especial de tomografía que usa un contraste metabólico que se fija en los tejidos con un metabolismo elevado, como son las del cáncer, linfomas, mielomas y todo tipo de cáncer sólido. Como diagnóstico diferencial, otras enfermedades o patologías que se le parecen están las infecciones crónicas como el VIH, mononucleosis, aplasia medular, que
puede tener anemia, glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas, pero es una patología benigna sin llegar a ser cáncer. Anemias graves o enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus. Las complicaciones que se pueden dar: inmunosupresión severa con infecciones y fiebre, infecciones oportunistas, son infecciones que normalmente no se presentan en una persona sana. Hemorragias graves por la plaquetopenia, síndrome de lisis tumoral, cuando la carga tumoral es muy elevada, y compromiso de órganos, principalmente sistema nervioso central, huesos, riñón y otros. El pronóstico varía mucho de acuerdo al tipo de enfermedad que estamos hablando y el estadio en el cual es diagnosticado. Siempre decimos que el éxito del tratamiento depende de un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. En el caso de las leucemias agudas agresivas, pero son tratables y, por ejemplo, en los niños se pueden curar en más del 80% de los casos. Las leucemias crónicas, sin embargo, son más indolentes, se perpetúan en el tiempo, pero en general tienen menos síntomas y tienen buen pronóstico. Los linfomas, algunos como el linfoma de Hodgkin, es altamente curable en más del 80% de los casos. Por supuesto, hay otros que son más agresivos, del peor pronóstico, como los linfomas de células T. Y el mieloma múltiple, una enfermedad crónica que, si bien se considera incurable, hoy en día con los nuevos tratamientos se ha logrado extender la sobrevida, la calidad de vida también. Se ha logrado cronificar la enfermedad en el buen sentido de la palabra. Bueno, en síntesis, tenemos varios días en el mes de septiembre para recordar las diferentes neoplasias hematológicas. El 4 de septiembre, el Día Mundial de la Leucemia en general. El 5 de septiembre, el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Todo el mes de septiembre se considera el mes de concienciación sobre el cáncer de la sangre, incluyendo leucemia, linfoma, mielomas y otros. El tercer sábado del mes de septiembre es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea para trasplante de médula ósea. El 15 de septiembre, el Día Mundial del Linfoma. Y el 22 de septiembre, el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica. Y acá hay un truco, 22 de septiembre, 2209, en relación a la translocación 922, que es el cromosoma Filadelfia. Recordemos que es el primer cáncer en la historia de la medicina que se demostró que tiene una base genética con la translocación 922, cromosoma Filadelfia. Posteriormente se demostró el Oncogen, que es el BCR-ABL. Tan importante es ese hito en la medicina que después del conocimiento de esa fisiopatología se desarrolló la medicación que bloquea el cromosoma Filadelfia. Hoy en día pasa a ser una enfermedad que se controla con la medicación en general. Bueno, los diferentes colores que representan a las enfermedades hematológicas: el naranja para la leucemia en general, el bordó para el mieloma múltiple, el verde para el linfoma y naranja para la leucemia mieloide crónica. Bueno, y con esto estamos terminando. Les comparto aquí el QR del canal y les agradezco su atención.